El café es una excusa para conversar, para leer, para caminar, para escuchar, para mirar a los ojos. En verdad, para hacer lo que quieras. En A lo menos un café, nos detenemos semanalmente a tomarnos uno juntos. Puede ser un cappuccino, un flat white o hasta un té con leche, junto a las mentes más creativas para aprender a estos grandes pensadores. Con Alfonsina Schmidt y Gonzalo Narrías. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de A lo menos un café. Y como siempre me acompaña mi querida Alfonsina Schmidt. Aquí ¿Cómo estamos, está, todo bien. Ya cerrando nosotros acá nuestro semestre estudiantil. Sí, estamos en época de cierre de semestre. En lo último, claro. Nuestra última entrega es el 3 de julio, pero nuestra faceta locutor sigue hasta el final de los tiempos. Sí, sigue por hoy. Sigue por hoy. Sigue por hoy. Sigue por hoy por las vacaciones de invierno también. Sí. Hoy, 24 de junio, es el cumpleaños de Lionel Messi. Mira, datito. Dato contingente mundialero. Dado los contextos de FIFA. Bueno, dado los contextos, pero de aquí nosotros en el programa no dejamos de tener increíbles invitados. Oye, sí, grandes invitados. Grandes invitados. Hoy día no es la excepción. Además que la particularidad de que es exalumna y destacada publicista, product manager digital, con experiencia en medios de comunicación en el área de marketing comercial y brand content. Además de haber sido locutora acá en Radio Nia cuando era estudiante. Así que nada, nosotros contentos de tenerte. Camila Ruz, el café está servido, ¿cómo estás? Gracias, bien, y ustedes, gracias por la invitación. Hoy qué nostalgia me trae entrar, porque desde que entré dije, ay, cuando yo hacía mi programa de radio, así que me recordó mucho a esos tiempos. Contémosle a la gente, ¿hace cuántos años que no venías al estudio? Hoy del 2000... No, creo que la última vez que vine así como real, el 2018, un día me arranqué del almuerzo así del trabajo y vine a hacer programa, pero con otro chico que todavía estaba en la U en ese tiempo, y me dijo, oye, si hacemos un programa de radio ya a tal hora, y ahí como que vine y estuve un ratito con él. Pero así programa como tal, del 2015, 2016, por ahí. Bueno, nosotros honrados entonces de tenerte de vuelta. de haber forjado tu regreso. Eso. Camila, como buena publicista, te vamos a preguntar sobre marcas, así que vamos a hacer un ping pong, ¿te parece? Ay, ya. A ver cómo me va. Vamos. ¿Cuál es tu marca de comida rápida favorita? ¡Ay, McDonald's! Marca de bebida favorita. Coca-Cola. Marca de galletas favorita. Macay. Marca de ropa favorita. Sara. Esta me encanta. Marca chilena favorita. Ay, qué difícil. Ay, no se me viene ahora ninguna en la cabeza. ¿Nestlé puede ser? Algo en medio. Marca chilena favorita, ya Uniac. Marca de tecnología favorita. Ay, qué terrible esto. Apple, porque me acompañó a toda la universidad. Medio favorito para hacer contenido o publicidad. La tele. Publicista favorito o favorita. Jaime Atria. Eslogan favorito. Ay, qué atroz, ¿por qué no me acuerdo de nada en estos momentos? Eslogan favorito. Ya podemos pasar para no estar ahí. Marca que no te guste o que crees que hace muy mala publicidad. Ay, Red Bull. No sé, no me puede gustar su spot. Perdón. ¿Libro favorito? Libro favorito. Hoy no soy muy buena para leer, la verdad. Creo que hace rato no leo algo. ¿Alguno que te haya marcado en el colegio? Infancia, Sí. claro. Sadako y las 1000 grullas de papel. No sé si lo leyeran, pero me acuerdo que sí. ¿Disco favorito? Disco favorito. Chuta. O artista. Artista favorito, yo soy más romanticona. Jessie Joy, como que por Eso. esa onda, Aguante. Rake, esa onda. Amante. ¿Película o serie favorita? Película, serie favorita. Ay, pucha, de series no soy, porque de hecho soy muy de ver capítulos y después quedo ahí o me quedo dormida. De hecho, siempre que veo una película termino quedándome dormida. Pero, a ver, de las últimas que he visto ahora, que hace tiempo o sea, nunca la había visto, aunque no lo creas, era ¿A dónde están las rubias? Mira. Nunca la había visto. Y con mi pololo fue como, oh, y me dice, no te puedo creer que nunca la has visto, la tenemos que ver. Y la Yo no puedo. Y la vimos. Buena. Sí. Y para finalizar, si vas a una cafetería, ¿qué pides? Un chai latte
con algo dulcecito, un muffin o algo así. Eso, aplausos para Cami. Increíble. Oye, qué difícil, igual como que uno queda así como, ¡ay, qué amigo! Sí, como si no te pegáis una breve estudiada previa cuesta. Sí, deberían haberme avisado. Pero viene ahí con Radio UNIAC. Sí. O sea, no, UNIAC, marca UNIAC. sí. Está bueno, está sí. bueno. Bueno, ahora pasamos un poquito más a lo que es la entrevista. Ya. Y bueno, para conocerte un poquito más en ámbito como lo que has hecho, si nos puedes compartir un último proyecto que te haya marcado mucho, que te haya gustado mucho hacer. A ver, como último proyecto. Bueno, yo creo que siempre destaco mucho cuando me tocó trabajar en el Festival de Viña. Pero Mira. creo que porque me ha tocado en 2 medios distintos pasar por ahí y en ambas oportunidades he aprendido un montón. Es como una muy buena escuela porque te permite... Bueno, primero pasé por ahí por Canal 13, Bacán. donde era en el área de marketing comercial y teníamos que preparar todo lo que era la carpa VIP, que es una carpa que se instala en la quinta y en el fondo recibe a todos las marcas auspiciadoras, al directorio del canal, a distintos rostros. Entonces casi que organizar un matrimonio real, que tuve que ir a degustaciones, a elegir los muebles que podíamos poner dentro de la carpa, a ver la ubicación de las marcas dentro de la carpa, es un montón de preparativos, de ver la decoración, los muebles, la comida. Mucha gestión. Mucha gestión. Entonces igual te permite como estar atento a todos esos puntos que uno no cree que son tan importantes, porque uno de repente puede ir como invitado y dice, ya, esto está listo, pero no nota el esfuerzo que hay detrás en que cada marca tiene una posición ahí. Sí. No es porque sí, es porque o están también con ciertas categorías importantes, entonces tienen que, no sé, si está Coca-Cola, ejemplo, no va a tener la misma ubicación que un sponsor que paga una categoría menor. Entonces uno va entendiendo todas esas cosas cuando está como en terreno, en el fondo. No es como, ubicaciones más estratégicas. Claro, no es que esté ahí porque se nos ocurrió ponerlo ahí. Todo tiene un porqué. Entonces, un sentido. Toda esa organización te deja harta enseñanza. Wow. Y por otro lado me tocó también estar en el festival en la parte de las radios cuando estaba en Mega Media Radio y ahí teníamos que ver el stand de la radio como tal en el Parque Quinta. Entonces, también en físico. También en físico. Entonces también había que encargarse de todo el montaje previo, contactar proveedores para poner ese stand, porque teníamos que buscar un proveedor que cumpliera con ciertas normas que no sabíamos que había que cumplir porque te piden un montón de papeles. Yo me acuerdo que hablábamos del T1, que de la energía, que el certificado de estructura, que tenía que pasar por un montón de validaciones para poder estar realmente ahí como tal, con la estructura. Wow. Mandar a hacer el merchandising, buscar qué merchandising era el apropiado, porque también hay cosas que el festival como tal te dice, no puedes tener, por ejemplo, un cartel. Entonces no podíamos mandar a hacer un cartel con las marcas, pero teníamos que ver qué es lo más estratégico para que si la gente ingresa con ese merch, se vea y tengamos una presencia en la tele. O sea, un montón de cosas. Yo creo que esa es como la mayor escuela que uno puede tener. Bueno, increíble, sí. En el fondo sentar a la misma mesa como la estrategia y la creatividad también. Sí, y logística, como decía el Alfo. Y desde distintos puntos, Canal 13 ahí, full como tele y radio con Mega, igual interesante. Sí. Cami, te estuvimos investigando y vimos que cursaste un diplomado en arte y estética. Sí. Queríamos consultarte eso, ¿en qué aportó a tu visión profesional, a tu visión del universo publicitario y del marketing? Mira, debo decir que nosotros cuando teníamos esos electivos no sabíamos tan bien de qué se trataba cada electivo. Pero nos llamó la atención, lo tomé junto con mis amigos porque siempre uno se organizaba con las amigas, como cuál vas a tomar tú, cuál va ya, arte y estética ya. Y nos llamó la atención como por el nombre arte y estética, dijimos ya, igual entretenido, pero entrando al diplomado como tal, era algo nada que ver al nombre, porque era un profesor el profe Sacarelli, no sé si ahora está o no, ya, que era un amor de persona. A nosotros no nos ha tocado, al menos. Era un amor de persona. El profe era lo más amoroso, terminábamos hasta bailando tango en la clase. Ahora todo pasando ese ramo. Sí, hay que entrar. Hay que ir. Terminábamos bailando tango. No, era un amor, pero claro, él hablaba más como del arte y la estética desde la pintura, desde las obras de arte. Era muy de nombrar ciertos museos
museos. Entonces yo creo que más allá que, bueno, a la carrera sí influye porque también hay cosas que él te enseña a ver de perspectivas distintas, pero más allá de aplicarlo en publicidad, en mi caso, fue aprender algo distinto a lo que me ofrecía la carrera, como algo que a lo mejor no lo hubiese aprendido por sí sola o no hubiese tenido esa información. Entonces, no sé si aporto como tal a mi carrera como publicista, porque no me fui tal vez también por el lado más del diseño, como esa onda, pero sí, obviamente me otorgó conocimientos que a lo mejor por fuera no habrías conseguido de otra forma, digamos. Todo ayuda al criterio también. También, sí, ahí el ojo estético. Sí, además era muy divertido el diplomado con ese profe. Nos tocó hasta un temblor en una clase con él. Todos salíamos arrancando, ¿no? Era un chiste esa clase. Y fue acá en UNIAC, sí. En UNIAC, sí. Todo pasando en UNIAC. De hecho, creo que lo tomé como 2 años. O eran como 2 años. Era tan bueno que lo repetiste. Claro. Sí, no, sí. Es que estaba como arte y estética y después como arte y estética 2. No sé, pero me acuerdo que fueron como 2 años que estuvimos con el profe. Sí, fue arte. Me encanta. Bueno, ya hemos cachado que has estado en medios principalmente, sí. Y hablábamos un poquito detrás de cámaras que hasta tu práctica fue en medios y desde ahí que estás ahí. Sí. Hoy por hoy, ¿qué es lo que te ha inspirado o qué es lo que te gusta que te hace seguir en esta industria de los medios? Siendo que igual lo que decíamos, como que uno estudiando publicidad es como agencia, sí. Pero tú te fuiste como por este otro lado. ¿Qué te encantó? Ya, mira, lo que pasa es que cuando estábamos en la U, típico, todos los profesores vienen desde agencias, ellos tienen su trayectoria en agencia y escuchábamos mucho de agencias. Pero yo no quería agencia, porque decía, pucha, ya quiero conocer otro lado de la publicidad, quizás y en una empresa, pero me llamaban mucho los medios, porque además desde chica estaba trabajando de extra en teleseries. Ah, mira. Entonces, claro. ¿En qué teleserie? En Amango estuve, en Increíble. Vivir con 10, que era como una teleserie de Chilevisión, la primera creo que tuvieron. En ¿Dónde está Elisa? Clásico. Sí, y de hecho me tocó ir a la grabación del final. Mi primera grabación fue que Elisa se moría. No. Entonces yo decía, ya sé el final de la teleserie. Y no, medio spoiler. Sí, fue como horrible porque decía, porque ya sé todo, pues ya sé que esta niña se muere. Entonces, claro, como que yo veía el tema de las teleseries, las grabaciones, cómo funcionaba el canal, y yo decía, ya, y obvio que tiene que haber un área de publicidad en esto, o sea, un área interna del canal de marketing o qué sé yo, que se encargue de ver cómo promociona todas estas cosas. Entonces, desde ahí como que quizá el bichito de que me gustaría conocer algo más de eso. Y bueno, ahí está lo que yo les contaba, que, bueno, primero estuve en una agencia de placement que duré real 1 semana. Ah, no, mira. Pero nada, porque llegué a la agencia y me pueden creer que me mandaban a dejar cosas a la tintorería de la jefa. Y terrible. 1 semana y me llamó la Marce, que era como la par del Averito en ese tiempo, y me dijo, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la práctica? Y yo, pésimo, y le cuento todo esto y me dice, ya, te vas a salir de esa práctica porque no es lo que espera la U que tú aprendas. Y me hicieron una carta desde acá, como de que hacía abandono porque no era lo que se esperaba. Ya. O no era lo que... Bien sí. Ahí, UNIAC. Así que me dieron esa carta y me fui, po. Y igual con miedo, porque dije, chuta, me fui, mis compañeros todos haciendo la práctica y yo no tengo nada. Entonces ya empecé, seguí buscando hasta que apareció una práctica en Canal 13, de redactora creativa. Y yo lo que menos era redactora, nada de redacción en la U, nada. De hecho yo me iba más por el lado como de programas, como el Photoshop, Illustrator, como que me gustaba más eso, la edición. Nada que ver a redacción, pero dije, ya, filo, hay que entrar, veamos qué pasa, cómo va a ser tan difícil. Y ahí, claro, fui a varias entrevistas en Canal 13 y quedé en el área de, creo que en ese tiempo se llamaba negocios multiplataforma, pero que actualmente es como un área más dedicada a branded content. Ahora se llama 13 Lab, que ya hay otras personas y de hecho el área creció un montón porque cuando yo llegué éramos como 4 o 5 personas. Poquito. Sí. Y claro, ahí me tocó un montón de experiencia también. Como el equipo era tan chiquitito, teníamos que producir eventos para la fuerza de ventas de Nestlé, quedarnos noche entera trabajando en presentación de proyectos, entera, que yo en ese tiempo tenía, por ejemplo, el diplomado que es en las tarde-noche, que les va a tocar seguramente a ustedes después. Y mis compañeros de práctica me venían a buscar.
en auto y me decían, no, si hay que volver al canal porque hay que seguir trabajando. Y yo, pero ¿cómo? Cacha. No, y pasábamos de largo hasta el otro día y así varias veces. Vida de rockstar. Claro, y no, si vamos a comprar pizza, me decían ellos, me importa que no dormir, pero no, me venían a buscar y claro, nos tocó un montón de proyectos y aprendí un montón porque como era un equipo tan chiquitito, a todos nos tocaba aportar en todo. Bueno. Entonces, claro, como que a mí me picaba mucho el bichito de conocer cómo era la publicidad o cómo se trabajaba con las marcas desde otro lado, ¿no? Desde la agencia. Súper. Me encanta. Cami, como mencionaba Alfonsino al principio, tú fuiste locutora de Radio UNIAC, tuviste tu programa. Sí. Y desde ese recuerdo, consultarte como si crees que ese paso por Radio UNIAC fue de alguna forma una escuela también o un inicio en lo que es el mundo de las comunicaciones, que es el mundo en el cual te sumergiste posteriormente. Sí, totalmente. Sí, porque te ayuda en varios ámbitos a sacar una personalidad que tal vez te ayuda también tanto en la universidad como a la hora de exponer o qué sé yo. Y por otro lado, de enfrentarte a una cámara, porque aunque uno no lo crea, estar en el estudio igual te genera como un nervio. Igual hay gente que te está escuchando, que uno cree que no, pero de repente igual hay compañeros que en el pasillo te están viendo, o en la casa, los papás, o qué sé yo. Entonces igual te genera como algo. Y yo creo que sí, de todas maneras fue una escuela porque me permitió también desenvolverme mejor, aprender cosas nuevas que creí que nunca en la vida iba a ocupar y que después también me tocó enfrentarme a un medio de comunicación como la radio y ya al menos entendía un poco de qué se trataba la radio. Y desde ahí también me picó el bichito de conocer cómo era trabajar en una radio. Entonces creo que me aportó de todas maneras. Sí, mi paso por la radio yo creo que es un recuerdo que todos mis amigos o conocidos lo saben, siempre lo comparto porque en verdad fue una experiencia muy bonita. Con las niñas que hacía el programa ya no hablamos tanto, pero todas cuando lo recordamos es como, uy, sí, cuando teníamos programa, me encanta. o no sé, teníamos un montón de actividades acá adentro también, teletones que nos quedábamos noches enteras transmitiendo desde el estudio con todos los programas. Por si lo quieren replicar, nos juntábamos todos los programas de radio y nos quedábamos esa noche entera por turnos. Entonces dormíamos en las salitas que están más allá, dormíamos un ratito y nos íbamos turnando y estábamos toda la noche transmitiendo. ¡Qué bacán! Entonces fue muy muy entretenido, fue una muy buena escuela igual. Harto compromiso igual. Sí. Comprometerse ahí a estar hasta las tantas, claro, con tal de... toda la noche. Harto compromiso con el medio. Sí, eso evidencia como un compromiso con el medio propiamente tal de la radio, como que hay una fascinación por él. Sí, muy entretenido. Y así con la tele también, digamos, Canal 13 por ese lado y el Mega por el otro lado con la que es radio, que como nosotros actualmente ahora que estamos estudiando, digamos, cuando nos dicen cómo hacer estrategias, etcétera, como que de repente y siempre decimos que la radio y la tele no es una opción viable porque si queremos llegar al grupo de 20, de 15, de 18, ya no pescan estos medios como la radio o la televisión, sino que es como más Instagram o TikTok o ese tipo de cosas. Tú como que has estado en ese antes y en el ahora, ¿cómo crees que ha habido realmente ese cambio en la comunicación como de las marcas con la tele o la radio? Como realmente ya no... Lo que pasa es que igual yo veo que las marcas buscan mucho el medio, la tele de por sí, pero la radio como tal también. Y más que ahora las radios también se han ido involucrando más en el mundo digital. Las marcas más que tal vez la mencionen en cada programa o el spot en tanda, buscan contenido digital. Que la radio cubra el lanzamiento, que la radio muestre el producto, que los conductores tengan vínculo con ese producto. Como que en el fondo igual están aprovechando las herramientas que hoy en día las radios están ofreciendo o los medios como tal. Super. Cami, también estuvimos revisando lo que hiciste específicamente en Mega y te tocó buscar oportunidades comerciales para programas tan distintos como Más Vale Tarde o Morandé con Compañía. En ese aspecto, que ya lo mencionaste, pero si podemos profundizar en eso, ya sea en estos ejemplos específicos o posteriormente, pero efectivamente, ¿qué es lo que hace que un programa sea atractivo para una marca? O sea, más que buscar oportunidades, nos pasaba que en esa área llegaban las marcas buscando algo no tradicional a lo que se ofrecía, como les decía, por ejemplo, lo tradicional que uno ve es el spot de la marca en la tanda, o el cartón de presentación y cierre, como lo típico, la mención que hace el conductor en el estudio, pero en estos casos la marca llegaba como, por ejemplo, un caso particular fue como
mostramos el lanzamiento de la Coca-Cola vainilla en Morandé con compañía. Eso fue algo que ocurrió. Claro. Ya. Entonces, ahí había todo un equipo creativo que en el fondo se sentaba y decía, chuta, ¿cómo lo hacemos? La marca decía, por un lado, yo tengo a Jean-Paul Olaverri, que era un mago, lo tengo a él, quiero que él esté involucrado en la presentación de esta bebida, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí entraba todo el equipo creativo a pensar cómo uníamos a este chico con el lanzamiento, cómo se presentaba dentro del programa, y se generaba todo este mundo de hacerlo partícipe dentro del estudio, dentro de una dinámica distinta en el fondo. Y esto hacerlo en poco tiempo, me imagino, ¿no? O sea, claro, ahí teníamos la oportunidad, eso sí, de que el programa era grabado, entonces podíamos hacerlo como por partes y hacerlo bien. Si es algo en vivo, claro, se complejiza mucho más. Pero en esa ocasión en particular, claro, teníamos la suerte de que fue un programa grabado, pero que involucró un montón de estrés igual, porque había que meter un camión de Coca-Cola adentro, como que el mago hacía aparecer el camión de Coca-Cola adentro, desde ahí salían las bebidas, entonces en el fondo era harta producción. Yeah. Entonces las marcas buscaban mucho y siguen buscando como la manera novedosa de integrarse al contenido. Lo mismo que les contaba también antes que empezáramos con el programa, los spots licenciados que pasaban mucho en Mega y siguen pasando en el área que está encargada de eso, que son spots donde se integra la marca con los personajes de los programas o los personajes de las teleseries. Entonces no es que entre, ejemplo, Carolina Reggi a presentar un producto, sino que entra el personaje como tal a presentar el producto. Okay. Entonces tiene un valor distinto. Obvio. Claro, tiene un valor distinto. La gente se encariña con los personajes, entonces eso también es como, mi marca está siendo aún más cercana, porque si aman al personaje, obvio que van a amar lo que estoy mostrando. Claro. Que eso es mega beneficioso para la marca. Claro. Generar ese vínculo. Sí, obvio. Bueno, en este tipo de contextos que nos cuentas como de oportunidades como más exclusivas, digamos, y bueno, todo lo que nos has comentado que has hecho, como que trabajas muchas áreas, como como es estrategia, como es creatividad, como es gestión, como es producción, como que definitivamente de todo. Sí. Preguntarte como cuál es la que se te ha hecho más difícil de dominar o aprender. Yo creo que, mira, a pesar de que es más difícil, es la que más me gusta, porque tiene el mayor desafío, yo creo que ha sido el tema de la producción. Como tal. Mi último paso por las radios de Mega involucraba el área de marketing comercial. Entonces teníamos que buscar mucho media partner para que se uniera como partner estratégico a la radio, o nosotros como radio decirle, oye, nosotros te vamos a apoyar en tal evento. Eso es marketing comercial, como... Claro, esa era mi función principal dentro de esa área en ese tiempo. Entonces llegábamos a las productoras y les decíamos, oye, mira, tú vas a tener este show, a mí me interesa ser tu media partner. Y en el fondo ahí negociar qué derechos nos entregaban ellos, qué derechos entregábamos nosotros. Pero además de entregar todos esos derechos, hay un proceso de implementación de pauta que involucra la implementación de los spots que salen al aire, o sea, la frase que sale al aire, de distintos derechos en redes sociales y también de presencia dentro del evento. Entonces esa presencia dentro del evento involucra buscar proveedores que me armen esta estructura, o lo mismo que pasaba en Viña, dentro del evento. Ejemplo, si íbamos a un Creamfields, buscar el proveedor que nos iba a poner las pantallas, que nos iba a dar la alimentación, buscar proveedor de merchandising, entonces era harta gestión, mucha gestión, que a la vez también te pone como un desafío constante, porque tengo que lograrlo en este tiempo y tengo que lograrlo. Y como con todas estas personas, porque son muchas personas comprometidas ahí. Y ver un montón de papeles también que uno ve después, que la orden de compra, que son cosas internas que te pide el medio como tal, para hacerlo, regularizarlo, que la orden de compra, que después ver el tema de facturación, que los pagos, que el proveedor te dice cuándo me van a pagar. O sea, es un mundo que, si yo te lo digo, cuando me enfrenté a eso dije, chuta, es muy difícil, pero a la vez es lo que más me terminó gustando.
Igual hay una cosa ahí como media ejecutiva, media cuentas, ¿no? Como de pasar Sí, información, de organizar Totalmente, cosas. absolutamente. Sí, tenía algo de cuenta. Bueno, no sé si tanto de presentar al cliente, Claro. porque eso lo hacía más o la parte creativa o la misma ejecutiva de venta era la que vendía en el fondo el proyecto como tal. Nosotros a veces asistíamos a las reuniones como para apoyar esa venta, pero en el Ya. fondo el rol aquí era la ejecutiva de venta, lograr que el cliente entrara a comprarnos los derechos que íbamos a ofrecer en tal evento. Pero claro, igual tiene de cuentas porque hay que estar también en constante contacto con clientes o con agencias igual, a veces agencias de comunicaciones. Guau, Tiene como productora. ese pimponeo ahí de cuentas. De De cuentas. resoluciones. Sí. Cami, a propósito de que esto es lo que más te costó, pero a la vez de lo que más te terminó gustando, el Ujú. área de producción, de logística, de ejecución. Consultarte si crees que en un mundo que es cada vez más digital las experiencias presenciales siguen valiendo la pena, como cómo ves eso a futuro en un contexto que es cada vez más de hype, más de números, de likes, Sí. de virales, Tú dices la experiencia presencial como como el ejemplo. proyecto de Carpa VIP, Sí, totalmente. o como estos tratos con Greenfields, o tu experiencia en el Festival de Viña, como... Yo creo que sí, porque si fuera todo muy digital, ya ahora la lleva el mundo digital y todo lo vemos a través del celular, de las pantallas, qué sé yo, pero la gente tiene esa tendencia a acercarse a ver una marca o lo que está ofreciendo la marca en los distintos eventos. Lollapalooza es un ejemplo que está Sí. lleno de stands gigantes de marca, donde la gente hace filas para poder entrar. Entonces creo que todo lo que ofrezca una experiencia distinta en terreno vale mucho la pena. Más allá de que se complemente con lo digital Claro. y con que Sí, el la medio foto, esté ahí, claro. pero creo que la experiencia deja mucho más. De hecho, cuando nos tocaba armar stand o cosas, pensábamos como ya, ¿qué hacemos para que la gente realmente se acerque al stand y no sea un stand más? Claro. ¿Qué ¿Cómo le sobresalir? ofrecemos? Claro, diferenciarse. Más allá del regalo también, porque a veces ya Sí. regalábamos gorritos o qué sé yo, pero todos regalaban gorritos. Pero la idea era dejar una experiencia distinta en el que estaba ahí. Claro. Algo que dijera, tú estás así, en verdad la radio hizo esto y no lo había vivido antes. Claro, como que esa relación cliente-marca desemboca en algo más que la entrega de Claro. un objeto. Claro. Pero que efectivamente se desarrolla presencial, porque si es online, ¿como de qué otra forma? Claro, no lo puedes vivir, no es lo mismo. No, po, para nada. Bueno, alguna idea que hayas hecho que digas como, wow, golazo, como en estas instancias presenciales, como de experiencias. Pucha, no sé si me puedo atribuir la idea como tal sola, porque como les digo, siempre ha sido un equipo que va pensando y todos vamos aportando como en... Un poquito. Claro, en lo que se va a hacer. Entonces yo creo que era un trabajo muy de equipo. ¿Ya? Entonces así como atribuírmelo sola, no me atrevería porque siempre todos tenemos algo que aportar. Ya. Y si no salía de mí una parte de la idea, salía del otro, pero vamos todos para adelante y igual trabajemos en eso. O sea, la idea era sacar el proyecto adelante. Ya. Sí. Ya, bacán. Yo tenía una pregunta, como ya a modo como consejo para los que nos estén escuchando. Y bueno, tengo una compañera, la Dani, que le interesa mucho el mundo de los medios. Entonces, como tú experta en esto, como algún consejo o alguna habilidad que creas que se deben de desarrollar actualmente para quien quiera ir a este tipo de trabajos o quien quiera buscar práctica en este tipo de trabajos. O sea, yo creo que lo primero es que si están convencidos de que ese es el lado por el que se quieren ir, lo intenten y no se echen para atrás pensando en, pucha, puede ser difícil o qué sé yo. Si bien nunca es fácil llegar a un medio y la verdad es que cada vez son menos los medios y menos los cupos, yo que lo veo a diario que práctica, pero en este caso que ustedes tienen que buscar su práctica, es si están convencidos que va por ahí, darle por ahí, insistir, generar red de contactos, personalidad, sacar personalidad, nunca tener el miedo de equivocarse, porque hasta ya trabajando todos nos equivocamos y tenemos un montón de tropiezos y siempre los vamos a tener porque así es el ser humano y va a pasar. Yo digo que uno constantemente está aprendiendo y eso igual es lo rico y lo entretenido de no creer que ya lo sabemos todo y ya está porque estudiamos publicidad y listo. En el fondo siempre hay un día donde aprendemos algo nuevo y eso es lo rico, porque si no nos quedamos como con lo que ya está. Y la idea es que siempre vayamos rescatando cositas y que nos vayamos nutriendo de
del medio, así que nada, darle con todo nomás, ser perseverante y sacar mucha personalidad, porque también el mundo de la publicidad tiene muchos personajes, muchas personalidades, entonces hay que enfrentarse a un montón de eso. Ser flexible también. Sí. Cami, para ir cerrando, si tuvieras que definir tu carrera en una palabra, ¿cuál sería? Ay, ¿qué puede ser? Adrenalina. Sí. Adrenalina será. Adrenalina vamos a tener. Eso. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, por la conversación, por toda la Gracias. información. Valiosa información. No, gracias a ustedes por invitarme, mucho éxito con su programa, Muchas así gracias. que sigan adelante y que les vaya bien en lo que queda de la carrera. Muchas Queda gracias. poquito. Gracias, Sí. Cami. Nosotros nos vemos El próximo miércoles. el otro. Con altísimo invitado. Y estrenando Julio también, así que Sí. no se lo pierdan. Nos Eso. vemos. Chau, chau. Cappuccino, flat white o té con leche, la cita semanal va. Te esperamos en un próximo capítulo y excusa en A lo menos un café para darte ese break que tanto necesitas y disfrutar de una buena conversación. Aquí, todas las voces tienen lugar.